responsabilidades que a futuro se podrían determinar del desarrollo de una acción de control tienen que ser individualizadas. He aquí el fundamento importante de por qué tiene que ser una persona natural. También se destaca la existencia de una relación jurídica de cualquier índole, que haya una prestación de servicios o ejercicios de funciones a nombre de la entidad y que existe una capacidad de representación por esta persona. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto el concepto, ¿por qué es importante decir para los fines de del control gubernamental cuál es el alcance de la función pública? Es importante para ver quiénes están bajo su potestad. Como recalco, el Poder Judicial es un poder del Estado, el Poder Legislativo es un poder del Estado. Siempre existe la regla de respeto a la independencia de poderes, pero el sistema del control gubernamental al menos considera a toda la parte operadora administrativa que conforma los poderes públicos, mucho más en el manejo de recursos del Estado. El control previo, el control simultáneo y tenemos el control posterior. Sucintamente, el control previo tiene que ver con aquellos procedimientos en que, por ejemplo, de gasto público se necesita una opinión por parte de la Contraloría General de la República. Por ejemplo, es el caso de la aprobación de los adicionales de obra. Existe una ley especial, que es la Ley de Contrataciones del Estado, la cual establece los porcentajes máximos que puede haber de concepto de adicionales en obras, en servicios, todo eso. Existen procedimientos en esos cuales tiene que haber una opinión previa de Contraloría General de la República. Ese es un ejemplo de un servicio de control en su modalidad de previo. También tenemos, por ejemplo, el servicio de control en su modalidad de simultáneo, que es aquel tipo de control gubernamental que se hace durante la ejecución de la operación. Vale decir, supongamos se está haciendo un proceso licitario a nivel, qué sé yo, de autos preparatorios, porque existiendo 3 fases: autos preparatorios, proceso de selección y ejecución contractual, como sabemos. En esos actos preparatorios se puede constituir una comisión de Contraloría, verificar la regularidad de cómo se van haciendo cada uno del tracto administrativo, y si detecta algo que va contra la normativa, pues el sistema permite advertir estos riesgos dentro de una política preventiva del control gubernamental. ¿Ok? Entonces ya tenemos 2, el previo y el simultáneo. Y el tercer servicio de control gubernamental que existe es el control posterior, que es del cual emana, por decirlo así, los informes de control gubernamental, de los cuales vamos a pasar a hablar. Estos servicios de control posterior tienen 3 vertientes. El primero tiene que ver con la auditoría financiera, que es una evaluación de los estados financieros, como dice su nombre. La auditoría de desempeño, que tiene que ver con los resultados y políticas públicas, en la ejecución de políticas públicas. Y el tercero, que es la auditoría de cumplimiento, en donde se identifican las responsabilidades administrativas, civiles y penales. ¿Ok? Pero ¿cómo en la normativa del control se identifica las responsabilidades funcionales, por ejemplo? Para una correcta identificación de las responsabilidades funcionales, tenemos 3 planos de evaluación, por decirlo así, jurídicamente hablando. El primero parte por analizar la infracción de la ley o de las disposiciones legales internas de la entidad. Por ejemplo, si yo tengo un procedimiento de ejecución de gasto público, qué sé yo, un proceso de exoneración por desabastecimiento inminente, podemos decirlo así, la Ley de Contrataciones del Estado me da un parámetro bajo el cual el operador administrativo tiene que operar. Pero también a la vez, dentro de esa entidad, qué sé yo, existe un manual de organización y funciones, existe un reglamento de organización y funciones que dice el alcance de lo que dicta las competencias de cada una de las áreas que lo componen, y en el caso del manual de organización y funciones, por ejemplo, que establece qué es lo que hace cada funcionario, cada servidor, de modo puntual, ¿no? Y es más, a veces existen directivas, por ejemplo, de manejos internos. Por ejemplo, en el sector salud existe una directiva, incluso un sistema logístico, tengo entendido. ¿Ok? Entonces, el primer plano de evaluación para identificar esta responsabilidad es partir por analizar la norma, ¿ok?,
analizar la norma y las disposiciones legales de la entidad si éstas han sido infringidas. El segundo mecanismo de análisis viene a ser determinar el modo de cómo se incurre en esta responsabilidad, ya sea por acción, por omisión o por fraude de la ley. En cuanto a la acción y omisión, pues es algo sencillo, ¿no? Por acción es hacer lo contrario que dice la norma, y por omisión es un no hacer, pese a haber una obligación dictada en la ley y en un lineamiento de organización interna, el funcionario, servidor público o operador administrativo simplemente no lo hace, ocasionando un perjuicio al Estado. Ahí hablamos de una acción por omisión. Sin embargo, por ejemplo, algo interesante que hablar es la consumación de todos estos hechos que son sancionados vía sanción administrativa o a través de un proceso civil o penal, es el tema del fraude de la ley. El fraude de la ley está muy ligado a lo que es la simulación de los actos administrativos, que es ahora, con lo complejo que es la gestión pública, es la gestión pública ahora, es un mecanismo constante del modo de cómo se lesiona el interés público. Por ejemplo, existen ya procedimientos sancionados por la Contraloría General de la República a través de su máxima instancia, que es el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, de casos en donde, por ejemplo, se han simulado situaciones de emergencia para exonerar de procesos de selección pública. Un caso de esos muy emblemático es, por ejemplo, la adquisición de maquinaria pesada del gobierno regional de Ayacucho por cerca de 20 millones, en donde se hizo una simulación de un procedimiento de adquisición por emergencia. En ese caso es destacable que el propio OCE, diciéndole que la causal invocada no era de emergencia, pese a eso, fueron por encima de la opinión del ente rector, incluso de las contrataciones, y contrataron de manera directa maquinaria por 20 millones, por más de 20 millones. Entonces, ese es un caso, ahí hubo, por ejemplo, una simulación de todo el procedimiento. Se invocó la causal, se establecieron las opiniones previas del caso de emergencia, fueron ratificadas incluso por un consejo regional con voto mayoritario, con una opinión legal totalmente sesgada, pero que de una u otra manera materializó todo un expediente que fue materia de control por parte del Sistema Nacional de Control, específicamente por la Contraloría, que detectó ese fraude público, y el informe de control fue no solo importante, sino determinante al momento de que acá en el Poder Judicial se emita una sanción también penal, una condena de naturaleza penal. ¿Ok? En cuanto a la estructura metodológica, como hemos dicho, rigen principios, tipicidad, de legalidad, materialidad, presunción de licitud, pero también dentro del plano de la ya identificación, por decirlo así, de responsabilidades en la metodología del control gubernamental, específicamente de los procesos sancionadores, por ejemplo, rige mucho el tema de causalidad. El principio de causalidad básicamente tiene que ver en demostrar de que el funcionario o servidor público no solo podía hacer la acción que lo liberaría de su responsabilidad, sino que también, no solo debía por mandato de la norma, sino que también podía, o sea, fácticamente podía hacerlo. Ese es el gran reto que tiene el sistema de control en emitir sus informes para que la prueba contenida en este cuerpo técnico documentario tenga total realce y fuerza y eco, no solo en el procesamiento administrativo sancionador que se hace en el seno del Sistema Nacional de Control, sino también que tenga eco procesal en los procesos civiles y en los procesos de naturaleza penal. Pues bien, el aspecto trascendente que tiene un informe de control en sí, por ejemplo, es precisamente la identificación de estas responsabilidades, pese a que no existe una ley que defina lo que es un informe de control. No existe. En la ley orgánica del Sistema Nacional de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, lo que se define es la acción de control. ¿Ok? Y la define como la herramienta por excelencia del control gubernamental, que es el conjunto de procedimientos bajo el cual una comisión de auditoría
previamente identificada ante la entidad, ejerce acciones de control en sus diferentes modalidades. Entonces, de esta acción de control emerge un producto, que es el informe de control, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las reglas de calificación de las responsabilidades identificadas? Pues bien, hay primero una regla de independencia de responsabilidades. Nosotros sabemos que la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa son independientes una de cada una. O sea, esa es la primera regla de calificación de las infracciones identificadas en cada informe de control. Un criterio de independencia de las presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales. Existe también una regla de independencia procesal. ¿Por qué? Porque cuando se identifican responsabilidades civiles y penales, quienes van a merituarlas, valorarlas, en primera línea es el Ministerio Público en el caso de las responsabilidades penales, para finalmente la judicatura emita, ¿no?, el criterio de justicia correspondiente basado en pruebas. Pero cuando se trata de una responsabilidad administrativa funcional, como hemos dicho, el nivel de procesamiento a partir del año 2011, con la dación de la ley 29622, lo procesa la Contraloría General de la República. Por ejemplo, si aquí en el Poder Judicial existiría un procedimiento de gasto público cuestionado, por ejemplo en la adquisición hasta de uniformes, por decirlo así, es cuestionado, toda esa acción de control relacionada a ese procedimiento puede dar lugar a un informe de control de naturaleza administrativa que puede dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador que puede ser impulsado a través de los órganos instructores, quienes son los que instruyen, son los que investigan, son los que determinan la suficiencia probatoria de responsabilidad, quienes elevan un informe de recomendación al órgano sancionador de la Contraloría para que éste emita la sanción respectiva. Y esa sanción va desde 180 días de suspensión hasta 5 años de inhabilitación, dependiendo la naturaleza de la infracción que sea. Hoy es así. Hoy las partes administrativas de todas las entidades públicas están sujetas en ese sentido a la potestad sancionadora de la Contraloría. ¿Ok? Entonces, todas estas reglas de merituación tienen una explicación constitucional por los motivos que hemos dicho hace un momento. También tiene una suerte de eficacia del control, porque ¿qué es lo que pasa? Antes de que haya la potestad sancionadora, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, las sanciones administrativas eran muy benévolas, sobre todo por parte de gobiernos locales, incluidos gobiernos regionales, que como todos nosotros sabemos, a razón de lo que es de conocimiento público, han sido focos muy fuertes de corrupción. ¿Ok? Entonces, si yo en este régimen de responsabilidades que identifico, se encontraba generalmente antes de la dación de la potestad sancionadora, ¿qué pasaba? Había, por ejemplo, como el caso que hace un momento explicaba, 20 millones de desfalco, y para evitar cualquier cuestionamiento a futuro, cuando la Contraloría no tenía potestad sancionadora, ¿qué hacía? Se lo sancionaba a los funcionarios con una amonestación, con una simple suspensión, existiendo una desproporcionalidad abismal entre el daño cometido y la sanción impuesta al administrado. Entonces, ¿qué pasó? A partir del año 2011, ¿qué vino? Vino este proyecto de ley que dio lugar a la ley 29622, dijo, no, a partir de ahora sanciona la Contraloría. Y créame que la sanción de la Contraloría, además de proporcional, es legal. ¿Por qué? Porque, imaginemos, un desfalco de 20 millones y una sanción de amonestación, creo que es abismalmente desproporcional, ¿verdad? Entonces, como ahora las cosas han cambiado e incluso todo el sistema del procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría General de la República está siendo seriamente y colegiadamente impulsado por la actual gestión de la Contraloría, que está a razón de la ley de fortalecimiento última que se ha dictado. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de estos informes de control que estamos esbozando de una manera un poco rápida? La ley 27785 le da una calidad de prueba preconstituida, por ejemplo. Respecto a este tema hay muchas cosas que decir.
La ley 27, nuestra ley orgánica, por un lado dice prueba preconstituida. La ley 29.622, que le da la potestad sancionadora a la Contraloría, la cataloga como prueba suficiente para inicio de un procedimiento sancionador administrativo. Y la ley 32.14, que modificó el Código Procesal Penal, le da la calidad de pericia, permítame leerla, pericia extraprocesal, pericia institucional extraprocesal. Sobre esto hay un poco de discusión, porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de una prueba preconstituida, en la dogmática procesal generalmente se la identifica la prueba preconstituida dentro de lo que es un proceso de naturaleza civil, ¿ok?, cuyos alcances tienen que ser ratificados por las partes en juicio. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la prueba preconstituida en el campo penal, es aquella que tiene que desarrollarse por peligro de no poder ser ejercida dentro de juicio. Entonces, si nosotros hablamos de una competencia jurídica, decimos, ¿existiría peligro en que pueda ser desarrollada en juicio un informe de control? Bueno, creemos que no, pero de una otra manera la norma le ha conferido ese estatus. Y es más, la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema le ha dado la calidad y mérito probatorio suficiente para poder colegir la responsabilidad penal de funcionarios o servidores públicos. ¿Ok? Acá quería hacer una acotación poco breve, como le digo, por tema de tiempo, de que incluso a pesar de haberse dado todo este respaldo de naturaleza jurídica, las estadísticas son un poco contrarias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros analizamos las acciones de auditoría que se han desarrollado del 2011 al 2015, nos arrojan por un promedio de 1.156 acciones de control, ¿ok? Y dentro de ellas se ha identificado 9.000 a 9.004 personas responsables civil y penalmente, ¿ok? Sin embargo, en el seno de la judicatura solo se ha sentenciado con pena efectiva a 36 de estas personas y a un promedio de 400 personas con pena suspendida. Y también, por ejemplo, en el seno del procedimiento administrativo sancionador de la Contraloría, también hay un alto índice, por decirlo así, de sanciones administrativas que el Tribunal Superior ha revocado por parte del órgano sancionador. Y eso evidencia de que de una u otra manera evidencia varios problemas. Un problema relacionado al concepto de prueba en sí, a las metodologías de comprobación periférica de las responsabilidades, por decirlo así también, que se deben mucho a un divorcio que existe entre las metodologías de prueba, o procesalísticamente hablando de prueba, de los campos civil, penal y administrativo. Sin embargo, consideramos que sí existen lineamientos comunes, como por ejemplo las líneas de causalidad entre el daño y la acción individualizada, que permitirían mejorar esta circunstancia, ¿ok? Entonces, de estas líneas salta como preocupación también el hecho de que, por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público, un alto porcentaje de los delitos cometidos por funcionarios públicos tienen mayor incidencia que los delitos comunes. En el Ministerio Público se habla de cerca de 22.091 casos, mientras que por delitos de particulares 17.168 al año 2017. Eso nos deja una preocupación un poco fuerte, en el entendido que la Contraloría General de la República no puede estar en todo lugar, pero que habiendo emitido las acciones de control de una u otra manera en el aparato de la judicatura, existe un criterio diferenciador, por así decirlo, de evaluación.
pero que en realidad tiene mucho que ver con el trabajo que se hace en el seno del Ministerio Público. Porque el nuevo enfoque que tiene, por ejemplo, el Código Procesal Penal, el titular de la acción penal es el director, por decirlo así, de todo el proceso investigatorio. ¿Okay? Es en él en el que recae todo el tema de la prueba penal. Entonces no podemos decir que puede ser una suerte de responsabilidad de la judicatura, no. Los informes de control llegan con un estatus probatorio de prueba constituida y también con un estatus probatorio de pericia institucional extraprocesal, que necesariamente debe ser explotada en mejor modo por el Ministerio Público. Consideramos que con un adecuado nivel de explotación de la prueba que aporta el Sistema Nacional de Control, la judicatura tendrá todas las herramientas de convicción necesarias para emitir las resoluciones judiciales que debe emitir, porque también hay que tener en cuenta que la judicatura tiene un deber de cuidado de los derechos fundamentales, y una condena, por ejemplo, penal tiene que estar solayada de cualquier clase de duda. Como conclusiones de lo expuesto, en todo caso, nos permitimos manifestar que el Sistema Nacional de Control es un sistema administrativo especial y autónomo, que en su constitución está constituido por normas, procedimientos y órganos preestablecidos, y que en este sistema el ente rector es la Contraloría General de la República. Desde el punto de vista legal, podemos decir que la naturaleza jurídica de los informes de control, en el plano civil podríamos hablar de una prueba preconstituida, en el campo penal podríamos hablar de una pericia institucional extraprocesal, y en el plano del procedimiento administrativo sancionador, la ley 29/622 la ha catalogado como prueba suficiente para poder imputar responsabilidad administrativa funcional y ser el sustento para una sanción que va desde la suspensión por 180 días hasta la inhabilitación por 5 años. Hace ya 2 semanas se ha aprobado el nuevo reglamento, por ejemplo, de responsabilidades administrativas a través de la resolución número 100-2018 de CG, en donde se tipifican, por ejemplo, en el plano administrativo, cada una de las responsabilidades en las cuales pueden incurrir todos los operadores administrativos de las entidades públicas del Estado, lo cual dejo como reflexión a que en este escenario, en este claustro de la judicatura, se puedan seguir difundiendo estos alcances del Sistema Nacional de Control, porque consideramos que la capacitación, el discernimiento de estos aspectos van a fortalecer la lucha contra la corrupción, y sobre todo va a destacar el rol fundamental que hace el Sistema Nacional de Control en la lucha contra la corrupción, a través de su ente rector, que es la Contraloría General de la República. Yo les agradezco este tiempo que se me ha dado. Me he pasado un poco más de media hora que se me había manifestado que tenía como exposición, pero recalco, lo hacemos con todo el ánimo del mundo de poder discernir y dar alcances de el rol fundamental que tiene el Sistema Nacional de Control en la vida de la República. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Doctor, una consulta. Habiéndose tocado el tema respecto al Sistema Nacional de Control, en base a la ley 27785, se habla ahora también sobre un control concurrente. ¿Nos podría más o menos detallar con respecto al control concurrente que se está dando, creo que en estas fechas, más o menos, si nos podía detallar en qué consiste? Bien, el control concurrente, le agradezco la pregunta. En realidad el control concurrente es una clase de control simultáneo. Por ejemplo, en la zona del norte, que nosotros sabemos que incluso se ha creado una institución pública para que vea todo este procedimiento gubernamental de aliviar en parte el daño de las lluvias, el fenómeno del Niño y todo esto. El control simultáneo, hace un momento les manifestaba que era la acción de control que se hace durante el desarrollo del procedimiento. Pues bien, el control concurrente es una especie de este control simultáneo en donde el cual el auditor acompaña al operador administrativo en las gestiones que realiza por hito. Se le denomina por hito. La normativa de control lo denomina hito.
¿Qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, si haces un trámite de la aprobación o del pago de una valorización por un adicional de obra, el auditor del Sistema Nacional de Control acompaña todo ese procedimiento y agotada ese trámite emite un diagnóstico, por decirlo así, en donde se identifican determinados riesgos o determinadas recomendaciones que, dejadas materialmente expresas, el auditor prosigue su investigación, su rol de auditor por otros sitios diferentes, pero se les da el plazo para tomar medidas correctivas. Si no se toma la medida correctiva pertinente, eso también podría dar lugar a un procedimiento administrativo, por ejemplo, de naturaleza sancionadora, ¿no? Es el acompañamiento de la gestión pública. Eso en un lenguaje un poco sencillo para poderlo explicar. No sé si alguien tiene otra inquietud. Bien, les agradezco nuevamente y, como reitero, un honor estar acá en la Corte Suprema de la República. Muchas gracias.